Cordial saludo. El día de hoy nos reunimos para la presentación de nuestro proyecto de investigación, el cual se basa en el análisis del impacto financiero en la empresa de telecomunicaciones Surconexión Colombia y la relación con su crecimiento acelerado durante la pandemia. Los autores de esta investigación son Jaime Andrés Luna Villota, Madeleine Calavijo Capré y mi persona, Jessica Joana Munera Franco. Estamos bajo la tutoría de la doctora Marcela Esperanza Devia Barbosa. A lo largo de nuestra presentación estaremos hablándole de temas de vital importancia como el problema de la investigación, los objetivos, justificación, marco teórico, marco metodológico, resultados obtenidos, discusión y conclusiones. Nuestra investigación inicia o parte de una pregunta específica. ¿Cuál fue el impacto financiero en la empresa de telecomunicaciones Surconexión Colombia y cómo se relaciona su crecimiento acelerado con la pandemia? Para dar respuesta a este interrogante, fue necesario realizar un análisis del impacto de la pandemia sobre la empresa Surconexión. Asimismo, establecer la directa relación que existe entre el periodo de confinamiento por el virus COVID-19 y el crecimiento acelerado que mostraron en general todas las empresas dedicadas a la prestación de servicios de conectividad a Internet y tecnología, no solamente en Colombia, sino en el mundo en general, puesto que al estar en total aislamiento fue necesario buscar herramientas que facilitaran y ayudaran la normalidad en cierta medida para seguir con nuestras actividades cotidianas. En este orden de ideas, determinamos unos objetivos generales y específicos. Nuestro objetivo general se basa en analizar el impacto de la pandemia por COVID-19 en la empresa de telecomunicaciones Surconexión Colombia, la cual se ubica en el departamento de Nariño, durante el año 2020. Asimismo, los objetivos específicos buscan establecer el crecimiento promedio anual que experimentaban las empresas prestadoras de servicio de conectividad a Internet hasta el año 2020. Identificar los factores que desencadenaron el aumento de la demanda del servicio de conectividad a Internet a partir del inicio del confinamiento por el virus. Identificar cómo se relaciona directamente el crecimiento financiero de la empresa Surconexión Colombia con los efectos de la pandemia. E identificar las estrategias implementadas por la empresa Surconexión Colombia para enfrentar el rápido aumento de la demanda de la población del departamento de Nariño sobre la conectividad del servicio de Internet y cómo logra expandirse a nuevos municipios en este proceso. El desarrollo de esta investigación se centra en la necesidad de establecer y comprender la directa relación que existe entre el crecimiento presentado por las empresas dedicadas a los servicios tecnológicos y de conectividad a Internet luego de la aparición del virus COVID-19 en el país. Más específicamente queremos hablarle de la empresa Surconexión Colombia, la cual presta sus servicios en el departamento de Nariño en zona de frontera con Ecuador. Debemos tener en cuenta que este departamento es uno de los más afectados por la brecha digital, donde muy pocas personas tienen acceso a servicio de Internet. Con la llegada del virus COVID-19, la empresa Surconexión Colombia empieza a recibir una acelerada demanda de clientes. Esta logra sostener un servicio de conectividad óptimo en el cual sus usuarios dan fe del buen servicio que recibieron de esta compañía durante todo el periodo de la pandemia y post-pandemia. Surconexión Colombia ayuda a toda la población en general del departamento y de todos los municipios donde ésta se presencia a llevar una mediana normalidad, puesto que con el confinamiento todas las actividades económicas, sociales y educativas se vieron obligadas o forzadas a tener un pare para cuidar nuestra salud.
Con el desarrollo de esta investigación queremos establecer o identificar cuáles fueron las estrategias que utilizó o que implementó la empresa Sur Conexión Colombia para lograr mantenerse, crecer e incluso llegar a otros departamentos y absorber otras compañías que no tuvieron la misma suerte en el periodo de confinamiento y que por el contrario no lograron sostenerse en el mercado y llegaron a la quiebra. A medida que fuimos desarrollando nuestra investigación, a su vez encontramos otras investigaciones que desde su punto de vista buscan establecer la relación que existe entre la aparición del virus COVID-19 en el mundo y el aumento de la demanda de los servicios digitales y de conectividad a Internet, no solamente en Colombia, también lo hacen desde un punto de vista macro, teniendo en cuenta los continentes, específicamente en América Latina y el Caribe, donde se deja en una de estas investigaciones al descubierto la falta de digitalización de los países en mención. Por otra parte, se resalta la importancia que tuvo la conectividad a Internet y todos los servicios digitales para la difusión de medidas sanitarias correspondientes a tener en cuenta durante el aislamiento y también la facilidad que prestó este servicio en el funcionamiento de los sistemas económicos, puesto que para las empresas fue de vital importancia, ya que a estas les ayudó al desarrollo de sus actividades económicas. Tengan todos un cordial saludo. Para continuar con el marco metodológico, tenemos el tipo de estudio, que en este caso es un tipo de estudio descriptivo y explicativo, en el cual se pretende realizar un análisis sobre los efectos de la pandemia en la empresa Surconexión Colombia y a su vez explicar cómo estos fueron aprovechados para el beneficio de la misma. En la población tenemos los municipios en los cuales hace presencia, los cuales son Ipiales, Pupiales, Aldana, Huachucal, Cumbal y Carlosama. Para las fuentes utilizamos fuentes primarias como la participación de los socios, los estados financieros de la compañía y estadísticas oficiales del Ministerio de Telecomunicaciones. Como fuentes secundarias utilizamos los usuarios suscritos al servicio de Internet de la compañía. Las técnicas de recolección de la información fueron la elaboración de instrumentos para dar respuesta a los objetivos, como lo son el análisis de datos, las entrevistas abiertas aplicadas a los socios y encuestas cerradas aplicadas a los usuarios de la compañía. Entre las técnicas para el análisis de la información tenemos el análisis de datos estadísticos oficiales suministrados por el Ministerio de las Telecomunicaciones, en los cuales se busca determinar el crecimiento gradual de las empresas en el sector y la tasa exponencial en la pandemia, esto reflejado en base a los ingresos de todas las ISP. Entre las encuestas cerradas aplicadas a los usuarios, se busca identificar los factores que desencadenaron el aumento del servicio de Internet por la pandemia y los efectos directos del crecimiento de la empresa. Entre los análisis de datos de los estados financieros de la empresa, se busca identificar a través del análisis vertical y horizontal la relación del crecimiento financiero de la compañía por el aumento de la demanda del servicio de Internet en el año 2020 como efecto de la pandemia. Entre las entrevistas abiertas aplicadas a los socios tenemos identificar las estrategias que ellos implementaron en los aspectos financieros y técnicos para afrontar el aumento de la demanda de los usuarios en el departamento de Nariño. Continuando con el análisis de los resultados, es evidente que la pandemia del COVID-19 en el año 2020 fue un detonante para el crecimiento de las empresas prestadoras de servicio de Internet. Este impacto se ve reflejado en los ingresos de cada una de las ISP en Colombia. Para este caso tenemos un comparativo de los trimestres en cuanto a ingresos que es suministrado por el Ministerio de Telecomunicaciones. Para el primer trimestre, comprendido entre el mes de enero, febrero y marzo, se evidencia un crecimiento ya que era conocimiento desde el año 2019 que había llegado
la pandemia al mundo. En este caso, para Colombia ya se conocían algunos casos sospechosos y obviamente en marzo, cuando fue detectado, ya muchas de las empresas, colegios, estaban utilizando el método de la virtualidad. Para el segundo trimestre, comprendido entre abril, mayo y junio, se evidencia el crecimiento exponencial. Ya todos los colombianos, toda la humanidad estaba en un confinamiento y la gran mayoría, por no decir todas las actividades, se estaban realizando de forma virtual. En el caso del análisis para el tercer trimestre, se ve una disminución o una regulación. Esto sería entre los meses de julio, agosto y septiembre. Para estos meses ya muchas de las actividades habían estado en alternancia, estaban en alternancia y el uso del Internet pues era alternativo, aunque se seguía utilizando. Y ya para el cuarto trimestre del año, entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, se denota una disminución que las ICP también vieron reflejado, ya que muchas de las actividades regresaron a la presencialidad o alternancia y muchas de las personas ya no necesitaban completamente el acceso a Internet. En la gráfica 5, en este caso tenemos un análisis del crecimiento, una comparación entre los diferentes años de las ISP. En este caso tenemos 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Ustedes se preguntarán en el 2018 por qué hay un crecimiento acelerado. Pues bien, en el 2018 hubo el detonante de que aparecieron los smartphones y la gente fue como el auge de la conectividad. Ya para los meses siguientes, 2019, el año siguiente, 2019, se reguló y obviamente se vuelve a disparar a causa de la pandemia. Cordial saludo para todos. Continuando con el análisis de resultados y con el fin de evidenciar si la pandemia desencadenó el aumento del consumo del Internet, se diseñó una encuesta cerrada aplicada a los usuarios de la empresa Surconexión Colombia mediante un formulario digital enviado por correo a todos los usuarios. Se recibieron 182 respuestas, siendo una muestra considerada para el análisis de los datos. A raíz de la pandemia, se hizo más necesario el uso del Internet en los hogares. El 76.9% de la población encuestada contaba con el servicio de Internet antes de la pandemia y el 65.4% lo utilizaba con frecuencia en sus hogares. Una vez llegada la pandemia del COVID-19, el 23.1% que no contaba con el servicio de Internet en su hogar requirió el mismo y el 60.4% manifestó que requirió el servicio para realizar tareas escolares, trabajos remotos y como medios de entretenimiento. El 26.9% solo para realizar tareas escolares, el 8.8% solo para realizar trabajos remotos y el 3.9% sintió la necesidad de contar con el servicio de Internet como medio de entretenimiento. Indistintamente de los motivos por el cual utilizaron y fue necesario el uso del Internet en la pandemia, el 100% de la muestra requirió contar con este servicio para poder desarrollar sus diferentes actividades en su vida cotidiana. El Internet, sin dudar alguna, se convirtió en un aliado estratégico de las personas durante la pandemia, lo que hizo que se incrementara evidentemente su uso. Con el fin de identificar los factores de crecimiento de la empresa Surconexión Colombia a raíz de la pandemia, en esta misma encuesta se le preguntó a los usuarios cuál era su percepción frente a la calidad del servicio que presta la empresa y que le prestó en el momento de la pandemia. En este sentido, el análisis nos arrojó que el 63.7% de los usuarios escogieron a la empresa Surconexión Colombia como proveedor de Internet por recomendación de otros usuarios y por su velocidad
que ofrecía. La empresa, a pesar de ser pequeña antes de la pandemia, prestaba un buen servicio, lo cual le permitió adquirir nuevos usuarios. El 78% de los encuestados manifiestan que el servicio fue estable durante la pandemia. Este resultado hace evidencia de que la empresa contaba con toda la experiencia técnica y logró ampliar sus redes manteniendo el buen servicio del Internet. Y por último, el 89% de los encuestados aseguran que recomendarían el servicio de Internet a otras personas. Este buen servicio que presta la empresa y prestó la empresa durante la pandemia, a pesar del crecimiento e incremento de clientes acelerado, permitió la fidelidad de sus clientes y fue un factor determinante para que la empresa creciera durante la pandemia y hoy en día se mantenga ese crecimiento. Ahora bien, para analizar cómo se refleja ese impacto de crecimiento de la empresa, se requirió hacer el análisis de los estados financieros y evidenciar el impacto económico presentado. Para esto se realizó un análisis horizontal y vertical de los estados financieros y de resultados de la compañía entre los años 2019 y 2020 y se calcularon los indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad para su respectivo análisis. Este análisis nos arrojó que los resultados de la situación financiera correspondiente al 31 de diciembre del 2019 y 2020, se refleja un crecimiento del 329.25% en los activos totales de la compañía, una cifra que puede explicar el impacto creado por la pandemia del COVID-19. ¿Qué variables influyeron en ese crecimiento? El posicionamiento geográfico de la compañía, el respaldo de los proveedores, el compromiso social que tuvo la empresa a atender el llamado de los usuarios y las necesidades de tener Internet por parte de los usuarios. Y por último, el aumento de usuarios que se desencadenó haciendo que se incrementaran las ventas exponencialmente. En el análisis horizontal se evidencia que en los estados de la situación financiera, la empresa tuvo un aumento en sus pasivos de más del 1000% frente al endeudamiento que tenía en el año 2019. Esto se debió a que la empresa tuvo que comprar todo el material requerido para realizar la ampliación de las redes de distribución de servicio y esto fue realizado en un tiempo récord. Adicionalmente a esto, no fue posible realizar el control requerido de consumo de los materiales y la custodia de los mismos. También la empresa incrementó sus créditos con los proveedores, puesto que no contaba con el capital requerido para dichas inversiones que se estaban demandando en el momento de la pandemia. Y por último, se evidencia en estos estados financieros que la empresa tomó un alto riesgo al decidir enfrentarse a un crecimiento no planeado, entendiéndose que lo hizo para aprovechar la necesidad de la población de contar con un servicio de Internet. En los estados financieros se evidencia esta conclusión debido a que gracias a la capacidad técnica se pudo controlar el crecimiento en las ventas del 294.87% versus el costo directo del 295.13%. Pero para cubrir esta demanda, los gastos administrativos ascendieron al 501.72%, haciendo que los resultados de la operación se viera afectada negativamente en un 734.84%. El riesgo tomado por la empresa para afrontar el crecimiento en la pandemia fue muy alto y se evidencia que el impacto económico se refleja en los estados financieros de la compañía.
Continuando con el análisis de los resultados para las estrategias implementadas por la empresa Surconexión Colombia para enfrentar el rápido aumento en la demanda de la población del departamento de Nariño sobre la conectividad al servicio de Internet y cómo lograr expandirse a nuevos municipios, en este proceso se aplicó una encuesta abierta dirigida a los fundadores de la empresa, en este caso el gerente general y la tesorera, ambos socios fundadores de la misma. Se profundizó en los componentes técnicos y financieros. Al realizar el análisis de las respuestas dadas por los entrevistados, se puede describir lo siguiente. Surconexión fundó la empresa en el municipio de Ipiales, frontera con el Ecuador, y se expandió a diferentes municipios. Su capital de trabajo era pequeño, su sostenimiento en sus inicios fue por los ingresos generados por la prestación del servicio. Por ser una empresa pequeña y nueva, no contaba con una vida crediticia que le permitiera acceder a crecimientos bancarios. Llegada la pandemia, los socios vieron la oportunidad de crecimiento por la necesidad de conectividad de la humanidad, se les incrementó la demanda de suscripciones aceleradas. Se enfrentaron al reto de afrontar el cambio para poder cubrir los requerimientos de nuevos clientes. La empresa incurrió en créditos con proveedores para la compra de materiales para las redes a altos costos. En este caso, por el cierre de las vías, Surconexión tuvo que afrontar y traer materiales del Ecuador, costando 2 veces o 3 veces su costo comercial normal para poder afrontar los requerimientos de los usuarios. Las capacidades técnicas y el conocimiento que inicialmente se implementaron en las redes sirvió para prestar un excelente servicio y poder cubrir toda la demanda de los suscriptores, generar así la confiabilidad y el reconocimiento en la región. Para las discusiones y conclusiones tenemos que el impacto de la pandemia en la empresa Surconexión Colombia a nivel de los ingresos fue positivo. A nivel administrativo se evidenció las falencias administrativas y financieras de la compañía. La empresa técnicamente tenía la capacidad para afrontar el crecimiento, pero administrativamente no contaba con las herramientas organizacionales y financieras que les permitiera tener la toma de decisiones acertadas para evidenciar, controlar y equilibrar los gastos y costos generados para la operación que decidieron realizar. En este caso, se denota el empirismo, un conocimiento muy asertivo técnicamente, pero unas falencias muy concretas en la parte del manejo administrativo y financiero. La empresa aprovechó las oportunidades de crecimiento que se generó por causa de la pandemia, tomando altos riesgos financieros. No midieron las consecuencias de la capacidad de endeudamiento y el crecimiento o el flujo de caja que iban a tener. La empresa, gracias al manejo técnico, logró prestar un buen servicio, inicialmente por el conocimiento en redes. Al inicio de la operación Surconexión hizo una buena construcción de redes que le sirvió para poder soportar toda la demanda de suscriptores que tuvo en la pandemia, lo que hizo que ésta creciera en ventas y en cobertura en la región. El reto pospandemia que afronta prácticamente es mantener los clientes adquiridos para poder realizar el saneamiento financiero generado por las inversiones para cubrir el crecimiento acelerado del servicio. Se recomienda aprovechar el crecimiento de la empresa para gestionar la posibilidad de préstamos para su expansión y diversificación de productos y servicios, pues si bien es cierto, Surconexión tiene una amplias zonas para expandirse. Para esto se requiere estados de resultados con notas contables y bien sustentadas y descriptivas, un flujo de caja aterrizado con proyección de ingresos, la optimización de los costos directos y gastos administrativos que le permita a la compañía acceder a la financiación de la banca, implementar un plan de capacitación al personal administrativo y operativo, pues si bien es cierto, es importante que todos estén bien enfocados y encaminados.
Como recomendación tenemos también la implementación de un modelo de negocios que le permita mantenerse y seguir creciendo técnica, administrativa y financieramente. Para esto se requiere crear un sistema de gestión de procesos que le permita identificar sus debilidades y fortalezas en la ejecución de sus actividades, realizar planeación estratégica para asegurar que el crecimiento esté en los márgenes correspondientes a sus ingresos y de esta manera mantener el equilibrio económico y la rentabilidad esperada en el negocio. Una mejora continua en unos nuevos estándares de ventas, de crecimientos del mercado, incluyendo la fluctuación del mercado de valores y los continuos cambios legales y de las normativas que se presentan, como también implementar estrategias y planes financieros para el manejo de los impuestos tributarios y impuestos requeridos ante el Ministerio de las Telecomunicaciones. Muchas gracias.